Listo, hermano, ahora sí. En este viaje que realizamos mi señora y yo, pero que para ustedes quiero que sea virtual y parezca casi una realidad, es la segunda parte de Guatemala. En este segmento, nosotros despegamos del Aeropuerto Internacional de La Aurora de Ciudad de Guatemala, viajando destino a Petén, a Flores, para poder acercarnos a la ciudad de Tikal, que era nuestro objetivo final. Viajamos curiosamente en un avión de copa, pero tenía matrícula colombiana. Ahí ven ustedes tres volcanes en un solo pantallazo. Guatemala es una zona muy volcánica, demasiados volcanes activos, porque confluyen tres fallas geológicas que hace que sea muy sísmica. Flores es la ciudad donde llegamos. Es una ciudad que queda en la orilla del lago Petén Izá, que es el tercer lago en tamaño en el país, en Guatemala, y es la capital del departamento de Petén. En realidad es Flores y otra ciudad que la absorbió, que es Santa Elena de la Cruz, que conforman en sí la capital. Es una ciudad pequeña, 140,000 habitantes. Como todos los cementerios en Guatemala, es escenario no solamente del Día de los Difuntos, sino de cada día del muerto que se lo celebran y vienen a, como decir, a celebrar el cumpleaños, y son de colores, y es una zona que no la consideran triste, sino una zona que la consideran alegre, la comunicación con los muertos. Llegamos al aeropuerto de internacional de Mundo Maya, que queda a orillas del lago Petén Izá. Esta zona y toda la zona que ocupa la parte norte de Guatemala, o yo diría que todo Guatemala, Belice, México, era una zona de influencia maya, primero de ser azteca. En la zona, esta zona era la más preponderante. Y Tikal y Yaxa, que están subrayados aquí en el mapa, fueron, como decir, las capitales. Esta zona se caracterizó por tener una gran inestabilidad del poder, porque había muchas ciudades en la periferia, como Palenque, que le quedaba hacia el oeste, Calamul, que quedaba hacia el norte, Mirador, y otras ciudades al sur, como era Caracol, Ceibal, que le peleaban, dijéramos, la supremacía en la zona, porque era una zona de comercio hacia las zonas marítimas, y entre la zona marítima del mar Caribe y entre la zona marítima hacia el océano Pacífico. Tenía esa gran importancia. Aquí están todos los asentamientos. Se diría que no hay una zona de Guatemala que no tenga asentamientos mayas. Y esto va prácticamente desde unos 600 años antes de Cristo y se remonta hasta el año 1600, pero siendo el periodo más predominante de la cultura maya entre los años 400 antes de Cristo hasta el 900, en que la consideraban extinguida, pero la población quedó distribuida en todas las ciudades que fueron apareciendo en la zona de Guatemala. Con líneas azules ustedes ven las fallas geológicas que atraviesan Guatemala y que la hacen tan sísmica, porque es una zona con muchos volcanes activos y tres fallas que constantemente están en movimiento. Hicimos el primer trayecto de Flores a Tikal, que se hace por vía terrestre, se hace en una busetica. Fuimos prácticamente nosotros dos solos, 1 hora 8 minutos para desplazarse, que
Es el trayecto de 64 kilómetros para llegar a Tikal. Es una zona intermedia productora de chicle. Se está atravesando selva y en esa zona hay demasiados árboles de chicle. Ustedes ven aquí los bloques del chicle, del cual La se hace cultura chicle que ya se nosotros acabó, consumimos. solo para ahorita. Perdón, ¿qué dicen? Este es el chicle en bruto, que lo exportan así para las productoras como Adams y etcétera, etcétera, que producen los chicles. Y este es el árbol que lo zanjan como si fuera un árbol de caucho, pero el látex que se extrae lo van armando, pegando, eh, eso se va como cristalizando y van formando esos bloques que vieron ustedes anteriormente. Esta es una zona que tiene una diversidad asombrosa. Hay tucanes, hay jaguares, hay micos, venados, tapires, patos y una gran cantidad de loros que por cualquier y en cualquier momento ustedes los ven en su alrededor. Los mayas fueron de los primeros pueblos en el mundo en tener un verdadero alfabeto. Se habla de que del año 3000 y pico que están los primeros registros que se tengan datados. Hay restos de un alfabeto que se concretó como más hacia el año 400 antes de Cristo y que se fue completando con un sistema de escritura que no solamente incluía letras, sino que incluía ideogramas o llamados glifos. Comúnmente la gente lo conocía como jeroglíficos, como podíamos nosotros identificarlos. El padre misionero Landa, que acompañó a los conquistadores iniciales que llegaron a la zona de Guatemala, tuvieron contacto con mayas y ellos, en parte de la barrera cultural que cometió la Iglesia Católica de considerar todas estas religiones paganas, fueron destruyendo dioses y muchos de los manuscritos los quemaron. Este padre, curiosamente, siendo a la vez de los que inducía a que quemaran todos los manuscritos, conservó y hizo unos registros tratando de ver los equivalentes del alfabeto nuestro al alfabeto que ellos tenían. Y él encontró que muchas de las letras nuestras no aparecían en la lengua maya, pero que prácticamente era fácilmente identificable. Eso creyó él, porque las interpretaciones que él hizo inicialmente no fueron ciertas. Fue necesario echar mano de los códices. Muchos no, muy poquitos sobrevivieron. Hay uno en Madrid, que es este, que es el códice que llaman de Madrid, que ha sido de un valor invaluable para tratar de descifrar los ideogramas, los glifos, el alfabeto y los mensajes que querían escribirnos y comunicarnos los mayas, porque los mayas fue en sus gobernantes, había el propósito de dejar registrados los eventos más importantes, casi que como era un noticiero grabado en piedra. Y cada vez que existía o moría uno de los gobernantes, se hacían pirámides y se hacían descripciones de lo que eran las personas, de los hijos, de lo que tenía, de las zonas que abarcaba, del comercio, y eran verdaderos como noticieros de la zona. Estos códices hizo que prácticamente se dieran cuenta que descifrar la escritura maya era todavía más complejo y que aún todavía hoy en día hay muchos signos y símbolos que no están aclarados, pero existía en el argot de los gobernantes de que cada gobernante identificaba sus productos, sus vías con un sello y ese sello se lo ponían a las ciudades, a sus edificios, a sus tumbas,
y era la identificación de ese linaje, si se puede decir así, y de los eventos que sucedían alrededor de este gobernante. A eso le agregaron un sistema numérico que fue de los más avanzados en el mundo, porque mucho antes de que los griegos y los romanos conocieran, incluso casi que a la par de los árabes, ellos tuvieron el concepto del cero, que no lo tuvieron nunca los romanos, no lo tuvieron los griegos. Ellos sí tuvieron el cero y lo consideraban en la parte de la figura tal como con ese ideograma. El uno lo consideraban una pequeña círculo y el 5 lo consideraban un rectángulo que era el 5. Entonces ellos configuraron los números y prácticamente todos los números los podían escribir. Ustedes ven ahí el 0, que era la bolita, el 1, que era una bolita pequeña, 2, 3, 2 bolitas, 3, 3 bolitas, así sucesivamente. El 6 era una barra y una bolita, y así iban midiendo todo, y era un sistema que era prácticamente, no tenía fin. Tanto así que en la forma del tiempo se reflejó esto en, en unos calendarios que a la vez fueron, los astrónomos hacían un calendario que era, por decir, el solar, que es el de la izquierda. La rueda grande de la izquierda es el calendario de los 360 días del año, que coincidían con unos días o meses, días y meses que lo llamaban los Huayet, mientras que la parte religiosa, los sacerdotes consideraban los dos círculos pequeños de la derecha. En el más externo están los 20 meses que ellos representaban, y en el círculo interno los 13 días que tenía cada mes. Eso daba que 20 meses de 13 días daban 260 días, que era lo que consideraban los sacerdotes, que era su año religioso. Así como nosotros actualmente tenemos año litúrgico los católicos o año de los judíos, etcétera, etcétera, los árabes también tienen, ellos también tenían un ciclo que no coincidía con el astronómico, pero ellos tenían una zona de emparejamiento en lo cual para poder completar el año calendario, ellos agregaban cada determinada coincidencia en que coincidía un mes con un Wayat terminal, le agregaban 5 días. Entonces así completaban los 365 días del calendario, y así asimilaban y iban compaginando el religioso con el astronómico. Contaron muchos años, tanto que en las cuentas hay escritas 400 periodos de 400 años, periodos de 20 años, periodos de un año, periodos de 20 días, periodos de un día, que están registrados. Si nosotros vemos este calendario, vemos que la parte más externa, la gris, son las cuentas que ellos hacían, las cuentas largas. Una cuenta larga que tenía, por ejemplo, si ustedes ven la primera raya negra que queda a izquierda de este calendario, donde ustedes ven la cifra 3113 antes de Cristo, comenzó la cuenta larga del quinto periodo, que supuestamente terminó y terminaba el 21 de diciembre del año 2012. Ustedes se acuerdan, para esa época decían que se iba a acabar el mundo, que porque los mayas, que todo lo habían predicho, no habían contado más allá de ese punto, pero ellos simplemente lo tenían previsto, que acababa la quinta cuenta larga, que eran 5.200 años, y que comenzaba en ese 21 de diciembre del 2012 un nuevo
Batum, que es lo que llaman, que es una cuenta larga de otros 5.200 años. Ellos ya lo tenían previsto. Entonces no era una cosa desconocida para ellos el futuro, ni ellos pensaban que habían eventos catastróficos que los fueran a acabar, ¿cierto? ¿Cuánta, esos registros de las cuentas primera, segunda, tercera y cuarta, no hay nada escrito? Pero se supone que si ellos comenzaron a contar desde el año 3113, es porque por tradición venían teniendo esas cuentas largas escritas. El problema que tienen todos los edificios maya es que cada gobernante venía y construía sobre lo que había construido el anterior. Si el anterior había hecho una pirámide de 20 metros, aprovechaba para montar sobre esa una pirámide de 30. Y después a los 20 años llegaba otro y montaba una pirámide de 40 metros. Entonces, sepultadas bajo las mismas pirámides, hay gran cantidad de tiempo escrito. Fuera de eso, se complicaba el problema con la astrología, porque si ustedes ven el cuadrito de la derecha, en el cuadrito de la derecha se repiten los días del mes. Acuérdense que son 13 días del mes. 3 del 1 al 3 y vuelve otra vez del 1 al 13 a lo largo del año. Y entonces uno a lo largo del año, cada día le va coincidiendo con que le va cambiando el siglo, el ciclo, el signo astrológico en determinado tiempo es distinto. No es como uno que dice uno, yo soy Leo, y se queda uno como Leo, o se queda uno como Capricornio, o como Piscis. No, ellos van pasando a través de los distintos símbolos, signos astrológicos. El periodo de la historia maya es muy largo, como habíamos hablado, desde lo preclásico que va desde estos tiempos inmemorables que estaban contabilizados en tiempo, pero que no quedan en el registro o no se han detectado hasta ahora, y entonces incluye lo clásico temprano, lo clásico tardío, lo clásico terminal, pero esta cuenta es en realidad desde el año 400 en el preclásico antes de Cristo hasta el periodo terminal que se considera que terminó hacia el año 900 después de Cristo. Pero hay registros en ciudades mayas, como vamos a ver en Topoxé, en que hay registros en el año 1600. O sea que los mayas no terminaron, se quedaron mimetizados entre la otra población que existía en la zona. En, en esta zona, Tikal, en el mapa anterior, queda distante de los otros sitios que visitamos, que fueron Yaxa y Toposté, ¿cierto? Tikal, el símbolo de la ciudad era este, y en todos los edificios era, el gobernante ponía su sello, pero su símbolo era que pertenecía al reino de Tikal. Y así cada reino de esa zona tenía su signo, su sello personal. Naranjal, eh, eh, la zona que tiene en Belice tenía otro. Cada reino tenía, eran pequeños reinos que entraban en conflictos muy constantemente. Esta ciudad fue descubierta, perdida, descubierta y ya quedó, está apareciendo una nueva con todas las tecnologías nuevas de lo que son los sonares aéreos, que pasa una avioneta generando una onda de sonar y que ve por debajo del manto de la selva las ciudades que hay debajo. Y han encontrado que para la época físicamente habían encontrado 3.000 edificios. En cambio, en este momento consideran que hay cerca de 17.000, pero que faltan muchos rastreos. Esta es una foto de Alfred Percival, que acompañó a los exploradores en el año 1846, en que fue redescubierta. Pero en la época de la colonia, en 1560 y pico, pasaron cerca de la zona de Tikal y tuvieron conocimiento de que existía la ciudad, pero no la exploraron. Aquí fue verdaderamente una exploración
en la cual junto con la Universidad de Pensilvania y el gobierno de Guatemala decidieron desenterrar la ciudad que había crecido la selva, la maniva se había tragado verdaderamente la ciudad. En este registro cronológico fueron y están todos los gobernantes que desde ese periodo registrado desde el 292 antes de Cristo hasta el 810. De los otros no hay otros registros porque no han aparecido. Pero si nosotros nos vamos a hacer una comparación con los otros imperios que han habido, nosotros vemos a la izquierda, por ejemplo, los Inca, que es la parte superior izquierda, apenas aparecen entre el año 1400 y 1500. Ahí está la duración del Imperio Bizantino, la duración de los aztecas, el Imperio Romano, la Grecia, los periodos de los olmecas, que es otro de los periodos de las otras culturas también antiguas. Y si nosotros miramos en el recuadro de la derecha, está subrayado en el tiempo respecto a las otras civilizaciones que ocupaba Tikal, lo que ocupaba Yaxa y lo que ocupaba Toposté. Toposté tal vez es el sitio, no siendo el más impresionante arquitectónicamente por las sus ruinas, porque no son edificios pequeños, pero era la más antigua, 400 años antes de Cristo, mientras que Tikal calculan que va hasta los 600 con los nuevos descubrimientos, pero terminó prácticamente en el 900, mientras que Toposté superó la barrera casi hasta los 1500 años después de Cristo. En las grandes descripciones de las ciudades encuentran calzadas. Las calzadas, esta zona era muy cenagosa y la manera de poder hacer caminos, de ahí que los gobernantes que hacían caminos, que hacían calzadas, que eran como decir las carreteras, eran los que dominaban sus carreteras, que eran las vías de comunicación. De ahí era la preponderancia del reino. Y prácticamente hicieron calzadas que iban desde el Pacífico hasta el Mar Caribe, desde la, desde la costa pacífica hasta Bélice. Y se desarrollaron una gran cantidad de conjuntos arquitectónicos, estructuras. En toda ciudad existían altares, edificios gubernamentales, dinteles que eran lo que representaban los edificios en sí, las estelas que eran como los noticieros escritos en piedra, y fuera de eso enterraban a sus muertos, los famosos entierros que eran supremamente ricos, en los cuales no había gran cantidad de oro como pensaban los saqueadores, sino era eh, piedras preciosas como el jade, que para ellos fue, como decir, el elemento más apreciado y todos los tipos de jade que vimos en la primera etapa de la otra presentación anterior, acuérdense que iban desde el negro hasta el verde casi esmeralda. Y el verde esmeralda era el más escaso y era el que lógicamente utilizaban y lucían los gobernantes. El plano de la ciudad, aquí está en una gran maqueta que está en la entrada del parque y prácticamente no se tenían ríos, sino eran zonas que se empantanaban y los mayas tuvieron que hacer eh, pequeños reservorios de agua para poder sobrevivir, porque esta zona pasa periodos supremamente secos y en los cuales escasea el agua. Y dicen que una de las causas por la cual se extinguieron los mayas fue porque climatológicamente era inviable ya la agricultura por la falta del elemento agua. Ustedes ven los canales
ven los trayectos de las carreteras y ven la gran cantidad de pirámides. Los edificios pequeños son las casas. Esto es como una representación de lo que es una plaza mayor. A la derecha siempre quedaban los edificios gubernamentales, a la izquierda los religiosos y al fondo quedaban, a la parte norte siempre, quedaban los palacios de los gobernantes. Eso se repite y hay muchas de las canchas de fútbol entre estos edificios que el juego todavía de la pelota todavía no se ha podido descifrar exactamente qué representaba. Hay quien especula y dice que el que perdía lo mataban. Yo creo que no creo que fuera como, es como decir que cada vez que juega Medellín y Nacional se mataban al que perdía, ¿no? Pero hay quien aseveró eso. Ustedes ven que frente a las pirámides hay las estelas, que son esas piedras como unos tótems ahí levantados, que eran los noticieros donde estaba escrita la historia del que construyó esa pirámide. Tikal es una ciudad que la parte más antigua, la que se llama... Fabio, perdón, una dime, preguntita. ¿La maqueta que nos presentaste anteriormente es de algún periodo o alguna época especial de la cultura? ¿cómo, Mario? Perdón, no te oí bien. Pues corresponde a alguna fecha en especial o algún periodo de tiempo. La Eh, maqueta. le voy a hablar de cada uno de estos edificios del tiempo, si te parece, a medida que te los voy nombrando. Por ejemplo, Ah, perfecto, perfecto. bueno, lo que descubrieron los primeros que llegaron a la zona, les llamó mucho, fueron las pirámides más altas, pero curiosamente eran las pirámides más recientes, no eran las más antiguas, porque si nosotros miramos más adelante en la presentación, nos vamos dando cuenta que a medida que pasó el tiempo, desde el año 400 antes de Cristo, comenzamos en pirámides que tenían 6 metros y terminamos en pirámides que tenían 65 y una que tiene 70 metros. Entonces, ellos se fueron por lo grande y se olvidaron que habían más antiguas, pero más bajitas. Entonces, las vinieron a descubrir después. El mundo perdido, que es la parte más antigua, en azul, en la parte izquierda del mapa, es la zona que más o menos está entre los años 300 y 400 antes de Cristo. La zona del Palacio del Murciélagos es una zona que está por ahí alrededor de 200 antes de Cristo. La zona central, Acrópolis, fue una zona que ya se desarrolló y prácticamente comenzó como 100 años antes de Cristo y se fue hasta los 900 después de Cristo. Y el complejo, otros complejos que quedan separados, que eran funerarios, hay mezclas. Por ejemplo, en el G se mezcla periodo muy antiguo, 300 años antes de Cristo, con periodos que son más posteriores, casi 500 años antes de Cristo, porque simplemente era a gusto del gobernante que escogía una pirámide más viejita y le montaba otra más grande encima. En la F no están bien conocidos las fechas. En R y Q más o menos están en los 200 años antes de Cristo y en P y H es mixto también el tiempo, porque se mezclan edificios nuevos, edificios viejos. Esta es una zona, por ejemplo, del mundo perdido que era de la más antigua. El edificio que ustedes ven en naranja era la pirámide ceremonial que quedaba frente a toda la plaza, que a la vez servía de observatorio astrológico. Ustedes ven las líneas que yo estoy marcando desde la parte superior de la pirámide hacia el edificio 5D84, representa el equinoccio de verano, el 21 de junio. Y el edificio 5D88 representa el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre. Y el de mitad de 21 de marzo y 21 de septiembre coincida con el 5D86.
que eran los puntos. Entonces, esos eran los referentes astrológicos. Sin embargo, el otro naranja, el 5C49, era el templo del talud tablero, que fue uno de los también representativos de ese periodo más avanzado, cercano prácticamente con la época del año 20 o 30 antes de Cristo. Y la plaza oeste es igualmente vieja, que son edificios gubernamentales. Entonces, ustedes ven ahí que es muy difícil decir, este edificio es solamente de este periodo. No, hay mezclas. Hay mezclas y había gente que utilizaba la preponderancia de los edificios para ir a poner una estela donde no era. Entonces ponían frente a un edificio que había hecho otro rey, ponía la suya. Entonces había difícil. Ahora lo que se está haciendo compaginando es los entierros que se han ido encontrando, tratando de descifrar quién era el gobernante para tratar si correspondía a lo que dice la estela. Por ejemplo, aquí está el templo de las calaveras de esa zona. Es una pirámide que no es impresionante, no es muy alta, pero es uno de los edificios más viejos. Y ustedes ven la entrada que hay debajo de la choza, es que cavaron y encontraron que esa pirámide a su vez fue superpuesta sobre otra. O sea que ahí debajo hay otra, que era todavía mucho más antigua y que ha sido más difícil de datar porque, como digo yo, como digo yo, no, como dicen los astrónomos, los arqueólogos, no encuentran rastro escrito de lo que representaba. Los complejos astronómicos en todas las ciudades, cada ciudad pequeña o cada ciudad de la zona, Tikal, Yaxé, Topozté, Naranjal, eh, todas las que hicieron en la zona de Bélice, en todas habían observatorios astrológicos, porque ellos fueron grandes conocedores del cielo y fueron a la vez astrónomos y astrólogos. Aquí está, por ejemplo, el significado del consulto E. No vamos a detallar porque si no, nunca acabaríamos, ¿cierto? En lo cual prácticamente se puede ver las 7 fases de construcción distintas de ese periodo preclásico medio, que es el que vemos ahora, pero que el otro quedó sepultado por debajo. El Parque Nacional de Tikal es una zona que fue nombrada Parque Nacional en Guatemala y hoy en día es un monumento de la UNESCO, Patrimonio del Mundo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un parque inmenso, ¿cierto? La entrada no es barata, ustedes ven que equivale para el extranjero 150 quetzales y más o menos un quetzal nos cuesta a nosotros casi como unos 500 pesos. ¿Cierto? Esto que ustedes ven aquí que parece como una cancha de golf, en realidad es un reservorio de agua. Era de los reservorios de agua que se han llenado de loto y ellos los dejaban llenar de vegetación para que la vegetación le impidiera al agua evaporarse. Ustedes ven la varilla amarilla que hay ahí, que ve la profundidad. Hay una de esas depósitos que tenía hasta 4 metros de profundidad. Aprovecharon los espacios de donde sacaron la piedra caliza con la cual construían los edificios y en los huecos que fueron quedando los utilizaban como reservorios de agua. Pero para poder llevar agua a esos reservorios, las calzadas les hicieron unos canales por los lados que viajaban desde grandes distancias para poder llevar el agua a los distintos sitios de las ciudades. Ustedes, esto porque ya está mutilado de la vegetación grande, pero ustedes ven que ahí está sepultado una pirámide, pero no toda la vegetación se la pueden quitar porque a la vez es el sustrato para que no se caiga por el otro lado. Ustedes ven la parte
el anverso de esta otra. Esta se sostiene en parte porque la otra está amarrada por la vegetación, pero se dieron cuenta de que muchas de las pirámides que comenzaron a destapar inicialmente se derrumbaron porque la vegetación se quitó. Se quitaron las raíces que eh, servían como de cemento para que la pirámide permaneciera en pie. Eran pirámides muy bien construidas, con buenos escalones, muy parados. Los escalones eran de un paso, si se puede decir, que decían que los mayas eran pequeños, ¿no? Los mayas, el promedio del maya era era alto, se considera que era por ahí unos 68 y lo consideran porque la mayoría del ancho de los pasos que tiene la pirámide son para hacer esa conclusión antropológica, ¿cierto? Ustedes ven aquí son piedra caliza. Todas estas pirámides eran recubiertas en cal y un estuco que con el tiempo cayó y fue la piedra y eran pintadas en colores. Muchos de estos colores se preservan en las zonas en las cuales se han ido destapando las que se construyeron encima de las otras y se encuentran los colores originales, pero las que quedaron expuestos a la intemperie se perdió el estuco y se perdió los colores. Lo que le decía y Mario me preguntaba ahora, mire, verá que las pirámides más pequeñas, si nosotros nos vamos al año 600 antes de Cristo, una altura de apenas 3 metros, 2,94. Eso es insignificante, pero era la altura que arquitectónicamente podían elevar o consideraron ellos que era. A medida que mejoraron las técnicas de construcción, ustedes ven que hasta el año 250 después de Cristo, la altura mejoró a hasta 30 metros. Y hay otras todavía de un periodo que se acerca al año 900 después de Cristo y sube a 75 metros. Estas son las estelas. Esto era lo que yo le decía que eran como decir el noticiero. Desgraciadamente estas estelas en parte eran grabadas sobre piedra calizas, no todas lo suficientemente consistentes y muchas de esas estelas se perdió lo que estaba tallado ahí. Y todavía se sigue perdiendo porque no están protegidas, porque es una gran cantidad de edificios para proteger. Ustedes ven las piedras redondas que hay en la parte de adelante, se calcula que ahí habían como una especie de pilotes que utilizaban y habían techos sobre el cual cubrían las estelas para protegerlas, pero eso se fue desapareciendo con el tiempo. Ustedes ven el corte, miren la que está en toda la extrema izquierda, prácticamente no se distingue ninguna figura. Algunas sí se fueron conservando eso, pero no todas. En la parte del fondo ustedes ven ese edificio bajo y ustedes ven lo que era el arco que llamaban maya, que es un falso arco maya en que hacían ellos con bloques. Fue de las primeras civilizaciones que utilizó este tipo de arco, porque ellos no conocieron el arco absolutamente redondo, sino por eso le llamaban falso arco maya. Esta es una estela. Ustedes ven que ya no conserva ya muchas de las cosas. Afortunadamente los primeros que las descubrieron grabaron, hicieron muchos dibujos hicieron como unas copias y tomaron fotografías, pero aún hoy en día con fotografías en bajo relieve y alto relieve logran identificar muchas de los glifos que están escritos en la zona y en toda esa cantidad de noticieros, si se puede decir así, históricos
de la zona. Esas estelas, esta es una de las más conservadas que está en la zona. Desgraciadamente las que ve uno allá, pues muy poquita logra uno identificar uno las figuras como en esta, y es muy difícil abstraerse de qué representaba totalmente, ¿cierto? Por eso había que recurrir mucho a los primeros iniciales que hicieron prácticamente las descripciones de qué significaba. Ustedes ven a la izquierda en la parte todos los glifos, que era, como decir, la historia de ese rey, cómo se llamaba, en qué edad era, en el tiempo cronológico, etcétera, etcétera. Las pirámides, muchas de ellas siguen tapadas por la vegetación. Muchas que consideraron que si quitaban esos árboles, pues se derrumbaban. Entonces las han dejado así. En la vegetación, en la zona y la fauna es por todos lados que encuentra uno pavos silvestres. Esta es una foto de la pirámide del Jaguar vista desde la cercanía, llegando uno a la zona, porque esto es una caminata que en el día, ese día que estuvimos nosotros en Tikal, caminamos casi alrededor de unos 15 kilómetros entre ir de un sitio al otro. El templo del Jaguar. Este es el anverso hacia la zona de la plaza principal. Ustedes ven que frente a la explanada a derecha, donde hay esa manga abajo, era la zona donde se reunían, y se supone que en la parte superior de la pirámide había el gobernante se dirigía a su pueblo. Ellos utilizaban unas especies como de conchas acústicas que, que reverberaban el sonido y lo disparaban para que pudiera la gente oírlo desde abajo, incluso desde otra pirámide. Las construcciones ya de las viviendas, esta es parte de lo que es el Palacio del Mundo Perdido, de la plaza principal. No son muy altos, ¿cierto? Ustedes ven ahí las puertas y las habitaciones. En algunas partes tenían hasta 3 pisos y en otras hasta 4 pisos de altura. Entonces, ustedes ven lo que eran antes las puertas. Pues, lógicamente de esa madera ya no hay nada, sino que fueron las piedras, ¿cierto? Entonces, parte de lo que es el palacio gubernamental. Los dinteles eran en madera. Esta es una cama maya. Basado en estas camas, era que decían que los mayas eran muy chiquitos, muy cortos de altura, pero en realidad, pues, lógicamente en una familia maya hay para niños y para adultos y grandes, ¿cierto? Entonces no podían deducir por ese lado. Es un entramado de construcciones, algunas que se van subterráneas, otras que se elevan en el aire, unas que están con unos arcos y techados muy bien, pero todas están bien intercomunicadas y hay buenas vías de comunicación de una construcción a otra. Vea esta parte de lo que es el palacio de la parte alta, la parte superior de la pirámide del Jaguar. Construcciones de lo que fueron los palacios gubernamentales, las viviendas que eran ya fuera de la plaza. Incluso detectan que este edificio, por los restos, tal vez fue una cárcel. Le tuvieron que poner estas talanqueras para que la gente no se les entrara, porque muchas, no sé por qué concluyeron que eso era una cárcel. Me imagino que los que están en la cárcel cuentan los días con rayitas en la pared, pero no sé si sería por eso, supongo yo.
¿Me estoy devolviendo o estoy adelantando? Estoy devolviendo, qué pena. En esta zona ustedes ven, es una mirada de la plaza principal. Bajo los techos que pusieron ahí de paja es porque están tratando de conservar estelas que son valiosas, pero que son muy difíciles de mover porque son muy profundas. Parece que el nivel fueron estelas que fueron como tapando y utilizaban la parte superior para seguir grabando, y en la parte han desenterrado algunas y llegan a tener hasta 4 metros de altura. En toda esta zona era, como decir, la plaza principal. Aquí se reunía el pueblo, ¿cierto? Y era la reunión a la vez gubernamental y a la vez que tenía que ver con lo sacerdotal. Ahí ven ustedes un ejemplo de un doble arco maya, el de la izquierda, y al fondo la salida, un piso más abajo. Esto es una cancha de juego de pelota. En estas canchas, en las que visita un Montical, no encuentra los aros laterales por el cual pasaban la pelota, pero encuentra los pedestales rotos de donde la tenían. Eran muy bien adornados y se supone que los saquearon y se los llevaron para otra parte. Y muchos de esos están en museos alemanes, belgas, ingleses, etcétera, etcétera, porque todos estos países han sido depredadores de muchos de estos vestigios de la ciudad. Se los llevaron la Universidad de Pensilvania, en parte que ayudó a desenterrar esto, llevó mucho para los museos americanos. Esta es otra de las pirámides que se llama El Mirador. Ustedes ven en la parte de arriba, permite, no todas uno las puede subir, pero en esta permiten subir y que para la vista de lo que es toda esta zona. En esta zona, que es una de las más viejas, están enfrentadas eh, cosas nuevas con viejas. Por ejemplo, esta es una pirámide que es lo que llaman el Templo 1, que es mucho más posterior de lo que eran los templos bajitos. Pero el gobernante la quiso construir ahí y aprovechó la zona de la plaza. Estas estelas, por ejemplo, en esta zona, están algunas protegidas, otras no están bien protegidas. Este es la que es la pirámide de las máscaras, que ustedes ven en los frontones sobre las partes de los dinteles, encuentran unas máscaras de guerreros mayas, y por eso adquiere su nombre ahí. Una estela maya, por ejemplo, es una reconstrucción pictórica de lo que representaba. Esta es una de las estelas que Bondanic en un libro decía que era un astronauta con una escafandra, y que el hombre especulando, pero en realidad ellos utilizaban unos penachos y una especie de cascos que se ponían para representar, en primer lugar, parecer mucho más altos. En segundo, poner toda su representación en los símbolos que tenían sobre el penacho, y adornaban su cuerpo de una gran cantidad de aditamentos para salir ante su gente, ¿cierto? Esta es una estela que está conservada en un museo. Las mejor conservadas se las han llevado. Las que han dejado aquí es que las han preservado en el sitio, pero no son las más conservadas. Esta es una parte que ustedes ven de máscaras, pero no es la parte externa, sino esta la descubrieron porque parte de la pirámide más externa se cayó y dejó al descubierto una más antigua debajo, y era mucho más adornada que la nueva. Pasamos muy a la ligera porque muchos de estos edificios
están representados por letras, que la 1, que la 2, que la 3, que la 4, que la 7, que el templo G, etcétera, etcétera. En la zona ellos convivían con los micos aulladores. Hoy en día todavía uno está visitando el parque y uno atravesando las zonas verdes que comunican los segmentos de la ciudad. Estos micos lo acompañan a uno y chillan día y noche. Detalle de lo que eran los frontones que les colocaban frente a la entrada de los templos ceremoniales. En una de las pirámides que uno asciende y que le permiten ascender, hay una que sube hasta 40 y pico de metros y alcanza a ver otras que fueron de otra plaza. Ustedes ven las dos pirámides al fondo, que son templos enfrentados. En la parte de abajo es la distancia, esta es la zona que llaman también la Gran Plaza. Entre el templo 4, que es este otro. De ahí esa parte del superior del templo se llevaron este dintel, que está en un museo alemán. Fue a parar allá. Lógicamente, de esto han habido, como en toda la arqueología, a lo largo de toda la América, ha habido saqueo y compra, si se puede decir así. El que compra ladrón pasa por ladrón y los museos pasaron por ladrones comprándole al ladrón. Esa es la simbología que se da a esa compra de objetos que son saqueados a los países y que esos países no las devuelven. La Gran Pirámide, otra Gran Pirámide, tiene detalles arquitectónicos que uno, como médico, es muy difícil uno retener, que le dice que tiene características, que es escalonada, que tiene pequeñas terrazas, que tiene pequeños sustentos que la hacen más resistente, que tiene diferencias, pero para los ojos nuestros es muy difícil uno reconocer esos detalles. Pero esta es una de las más antiguas, la del talud tablero, de las pirámides de esa zona central de Tikal. Y este es el estado en que está actualmente. No permiten la subida porque van deteriorando la pirámide y es construida, y este ya es un avance en la construcción, un avance arquitectónico para que le permitía poderlas hacer más altas y era poder hacerle más consistencia para poder alcanzar más pisos de altura. ¿Cómo? Ah. Otra de las grandes pirámides, los micos. El miquito, la mamá hizo un miquito, una habitación de la zona. En esta encontraron que al destapar, ya dándose cuenta de que algunas se derrumbaban y abajo había otras pirámides, comenzaron a explorar algunas pirámides y encontraron debajo más construcciones mucho más antiguas. Esta es una zona que lo llaman de los 7 templos. Esta es una zona a la vez, era como ceremonial y a la vez astrológica. La simbología todavía no se conoce porque en esta no han podido identificar si habían zonas que dijéramos, edificios que actuaran como guías de equinoccios o alguna cosa, pero tiene connotaciones astrológicas. El templo 4, algunos de los objetos que fueron rescatados de la zona y de los tallados en piedra. El siguiente viaje fue para Yaxa. Pasamos la noche y al día siguiente nos embarcamos en otros 68 kilómetros para ir al Parque Nacional, que es otra zona. Noten que estuvimos en Tikal,
que fueron 65, ahora estamos en otra dirección, cercano casi al límite con Belice. El Parque Nacional de Yaxa, como vimos cronológicamente, es una de las zonas más antiguas junto con Naranjo, pero es tan supremamente extenso que uno no alcanza a ver sino una quinta parte del parque. Este es un plano del total de lo que es la ciudad de Yaxa. Era una ciudad ya arquitectónicamente bien diseñada, con sus zonas de templos, con áreas públicas, con áreas religiosas, y esta es una reconstrucción de lo que era la ciudad del Chico, de lo que era Yaxa. Esto es Nacún, que nosotros no la visitamos, y este es el Naranjo, que es otra ciudad también que tampoco la visitamos, que quedan dentro del parque. Toposté es otra pequeña ciudad que queda en una isla. Dentro de esta laguna de Yaxa está el sitio de Toposté, en el cual se sale. Acuérdense que Toposté es la localización más antigua de la zona, por eso los edificios que ustedes van a ver no son tan magnificentes, son más bajitos. Se atraviesa la laguna para ir a esta isla. Habían 3 islitas en esa zona, que las 3 tenían ciudades, pero la más importante era Toposté, y eran construcciones, usted ve la altura, simplemente 6 gradas, y ya tenía, ahí ya esa era alturas, pero eran edificios todavía mucho más viejos. Esta es una cama de ese complejo. Esa cama, si ustedes ven, era como un equivalente como a una cama doble, era por ahí como 1,40. Se sobreentiende que era como matrimonial o algo así por el estilo, ¿cierto? Los palacios no son altos, no son magnificentes, pero arqueológicamente es mucho más anciana, más antigua. Esta se recorre más o menos en una mañana y tiene zonas que están bien conservadas. Esta es la construcción más alta y esta pirámide no supera los 6 metros. Muchas de ellas todavía están cubiertas pero que no las han podido destapar por cuestiones de que se mueven. Regresamos nosotros nuevamente ya para entrar a Yaxa. En Yaxa, que es otro parque, que es otra ciudad que como vimos anteriormente, este es el plano de Yaxa, que habíamos visto anteriormente. Es el símbolo de Ajax, a la parte de abajo, es un loro. Yaxa es más o menos de la misma época de Tikal, casi que se sobrepone a Tikal, o sea que fueron ciudades al tiempo hermanas porque estaban bajo el mismo reino. Y esta tiene más altura porque aquí hubo acumulación de gobernantes, desde más antiguos hasta muchos más modernos que fueron hasta el año 700 después de Cristo. Había un complejo astronómico, también la misma cosa, con los mismos equinoccios identificados, muchas estelas, había gran cantidad de pirámides, estelas, pirámides, había el palacio que era lo que eran las columnas, pero las columnas no quedan sino las bases, porque sobre estos basamentos lo que se colocaban era postes de madera y sobre todo se entiende que eran techos de paja. Esta es una reproducción de una estela que la pusieron una reproducción para que la gente imaginara cómo eran, pero no es antigua. La verdadera está aquí tirada y ustedes ven que está ya muy deterioradita. La otra la hicieron basado en los dibujos que los primeros encontraron, hicieron esta reproducción, pero casi que no lograron identificar nada cuando la ve realmente. La Acrópolis eso se camina y encuentra unos plazas, complejos, porque cada gobernante hizo
Aquí se sube a una pirámide que casi era como 50 metros que tenía altura y entonces logra uno ver desde la altura el fondo de la laguna y ve uno una gran cantidad de templos, pirámides gemelas. Había una zona residencial que era, como decir, donde vivían la clase pudiente y en toda la periferia las ciudades de lo que era el pueblo, pero como esas eran ciudades, eran construcciones que no eran muy perdurables en el tiempo, los gastos se han detectado simplemente por lo que consumían, por lo que las semillas que dejaban, los restos que dejaban de su alimentación. Aquí hay una gran cantidad de construcción. Ustedes ven aquí que en esta llegan a ver tres, tres pirámides, una encima de la otra. La más externa, una mediana y al fondo ustedes identifican otra. O sea que el rey construyó, un rey construyó sobre una, sobre otra y sobre otra, así, aumentándole la altura. Hay gran cantidad de pirámides. Cada una tiene su historia. Uno, el guía le dice a uno, este era el del rey tal, 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 que este era, se la hizo a la muerte de su señora. Creo que esta es una de las que hicieron a la muerte de la señora, que fue una que la siguiente, el siguiente rey que vino, murió y la señora fue la que tuvo que gobernar y entonces hay una pirámide para una mujer. Crópil del Norte. Este orillo que ustedes ven como si fuera un orillo de una acera, en realidad estamos caminando por lo que era una calzada y las calzadas son de unos 20, 22 metros de ancho y no solamente servían para conducir a la gente entre una y otro lado, ustedes ven a los lados al fondo, ahí hay pantanos y estos eran verdaderos terraplenes que hacían y podían dirigir el agua hacia los reservorios de agua que quedaban laterales a las calzadas para poder tener agua en las épocas de verano que eran generalmente muy secas en el tiempo. Esta es una pirámide que ya tiene influjo de la zona de México, que son totalmente diferentes a las pirámides anteriores, que es influyo de los tolmecas. Se cansa uno de ver pirámides y de oír historias y es supremamente difícil grabar todos los nombres, pero es un regalo para los ojos ver uno este tiempo hacia el pasado. Miren los detalles de esta estela tan hermosa. La Plaza de los Pájaros. Aquí había un complejo astronómico también. Había un juego de pelota. Tenía que ver en parte con lo que decían que era como enfrentar a los más poderosos guerreros tratando de sacar el más fuerte. Por muchas de esos que no eran sacrificios ni que lo sacrificaran al perdedor, sino que el perdedor quedaba tan herido que terminaba muriendo. ¿Cierto? Esta es una cancha de fútbol en Nacta. La pirámide de los sacrificios suponen que eran sacrificios, no supera los 18 metros. Las calzadas, cómo las construyeron. En Isla de Flores ya regresamos y acabamos el viaje en Yaxa y regresamos a la isla, que era donde estamos pernoctando. Es una zona muy parecida como a la construcción de Bélice y mucho techo de zinc,
la construcción no muy alta, aquí no construye muy alto porque es una zona muy sísmica y son ciudades que son más bien pequeñas. Este es el palacio, el castillo de Arismendi, que construyó un español que lo nombraron corregidor de la zona, y él construyó esto, castillo que de castillo no tiene, no parece nada y no parece una construcción común y corriente, ¿cierto? Pero era castillo, la iglesia. Es una zona que hoy en día es muy apetecida por la gente adinerada que compra grandes chalet a orillas del lago. Y hay buena zona de intercambio y es una zona muy agradable. Espero que les haya gustado este viaje virtual. Es, es un barniz en realidad de todos los detalles que puede uno tener en un viaje de estos.